Muy buenas noches a todos. Un gusto saludarles nuevamente y bienvenidos nuevamente a este live y gracias por su tiempo para regalarnos un ratito de conversación amena. Tomen papel y lápiz y cualquier duda, pues, nos las hacen saber al final y así podemos contestar las dudas. El tema de hoy que nos atañe, ¿verdad? Es un tema bastante bonito y alentador, ¿verdad? Y es cómo cuidar a nuestros adultos mayores con respeto, perdón, amor y dignidad. ¿Ok? Entonces quiero ofrecerles como una guía práctica, humana y también espiritual para cuidarlos mejor. Ya muchos de nosotros tenemos a nuestros padres, por ejemplo, con nosotros o cuidamos a otras personas también que son adultos mayores y que podemos entender un poquito más ese proceso. Vamos a iniciar aquí con la charla y, ok. Entonces, fíjese lo siguiente, ¿no? Primero, es importante tener en cuenta, ¿verdad? Lo que es el valor de nuestros adultos mayores. O sea, ellos representan esa raíz viva de nuestra historia, como dice ahí, ¿no? Y guardan esa sabiduría que con los años han ido adquiriendo, ¿no? Y llevan todas esas cicatrices bueno, de todos sus problemas, de todas sus enfermedades, etcétera, que ellos que han ido superando poco a poco, ¿no? Además, son los recuerdos que nos unen como familia y comunidad. Y la pregunta es, ¿quiénes de nosotros no tiene un recuerdo de cuando se reunía, por ejemplo, en casa de la abuela? O en casa de su mamá, el Día de la Madre, etcétera, ¿verdad? Todo el mundo viene a la casa, al centro de sus abuelos o de sus padres, todo depende, ¿no? Yo creo que todos o la mayoría podemos tener esos recuerdos, ¿no? Esa reunión y que cuando bueno, ellos ya no están, pues entonces nos separamos un poquito. Pero mientras lo tenemos que ah, ayudarnos, apoyarnos y sobre todo disfrutarlos, ¿verdad? Porque nos une como familia y como comunidad, por supuesto, también. El, ajá. Entonces, fíjense lo siguiente, podemos hablar un poquito de lo que son los valores del adulto mayor para como concretar esto en varios ítems, ¿verdad? Y como les dije, pues son fuentes de sabiduría y de experiencia, memoria familiar y cultural. ¿Por qué? Porque ellos son los que transmiten ese recuerdo de de los antecesores. Tu bisabuelo era cultivador de las tierras, cultivaba café y tal, y su abuela era así. Esos cuentos que nos daban nuestros abuelos o nuestros padres mantienen esa memoria familiar y aunque no hayamos conocido a esas personas, las llevamos en nuestros recuerdos, ¿verdad? Ay, sí, mi abuela me dijo un día, por ejemplo, en mi caso, que mi abuelo apoyaba mucho el deporte, ¿verdad? Y hacía tales cosas con el béisbol, etcétera. ¿Ve? Eso lo tengo yo gracias a mi papá que recuerda toda esa parte. Y así sucesivamente, ¿verdad? Habla de también ellos a veces hablan de sus padres y entonces al estar hablando de sus padres, pues están hablando de nuestros tatarabuelos, abuelos, etcétera. Entonces, esa es una cosa. Y cuando hablan de la cultura, sobre todo, fíjense que cuando ustedes le preguntan a un adulto mayor o les comentan, voy a poner un ejemplo, la misa, ¿verdad? Entonces ellos te pueden decir, sí, en la época cuando yo empecé a ir a misa, cuando yo era joven, el padre estaba de espalda, por ejemplo, que era antes del Vaticano II, ¿verdad? Entonces, ellos son memoria de esa cultura. También te pueden decir cómo se celebraba antes las fiestas o las misas de aguinaldo o las paradas, etcétera. ¿Cómo era eso en esa época? Entonces, por eso es que ellos son memoria familiar y cultural. Ahora, fíjense que en la Biblia, en Levítico 19:32, ¿qué nos dice la palabra? Nos dice, levántate ante las canas y honra el rostro del anciano, ¿no? Ya ahí nos está diciendo que no es simplemente una responsabilidad, sino es un acto de reverencia el cuidar de nuestros ancianos. No son una carga, sino un tesoro. Fíjese que ya viene desde 2000 años, este, o bueno, antes de mucho más, casi
sí, como unos cuantos siglos antes de que naciera Jesús. Entonces, es importante también tomar en cuenta eso, ¿no? Que también la parte espiritual, nuestra Biblia o todo lo que resume toda esa parte, pues también nos dice, recuérdate, honra el rostro del anciano, dóblate o levántate ante las canas, ¿no? Ahora, el hecho mismo de ir pasando también de las edades, de edad en edad y de época en época, también ha cambiado un poquito de cómo se cuidaba antes el anciano. Si bien es cierto, a veces en Latinoamérica, por ejemplo, eh, cuando tú vas envejeciendo, no está en tu mente, bueno, o no en nuestra mente, lo voy a hablar, por ejemplo, en primera persona en mi caso, ¿verdad? De quién va a cuidar de mí, porque mi entorno, mi familia, mis hijos y todo eso, era como que ya estaba implícito, ¿verdad? Pero cuando uno va a otros países, en el caso del ejemplo que le estoy poniendo de mi caso, ¿verdad? Que vengo a los Estados Unidos, la cultura del cuidado del anciano es distinta. Ya las personas viven solas desde mucho tiempo, envejecen muchas veces solas. Sin embargo, por un lado también están los círculos de ancianos que se reúnen a jugar y eso, o son muy comunes, ¿no? Los lugares donde cuidan a los ancianos y ellos ahí incluso hay complejos de apartamentos para puros ancianos y que hacen actividades especiales para ellos, ¿verdad? Entonces, cada cultura tiene una mentalidad distinta para cuidar a sus ancianos. De repente uno lo pueden ver como que no es tan buena o la otra tampoco, pero hay que estar en esa cultura. Entonces, cada quien desde su cultura hacer lo que es propio para eso. ¿Ok? Eso es muy importante. Y darle su respeto y su honra que lo que necesitan, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poquito de cuáles son las necesidades que nuestros adultos mayores, en términos generales, son necesarias para ayudarlos a que ellos también se sientan bien, ¿no? Inmersos en una dinámica familiar distinta. Muchos ancianos viven solos y sus hijos van, comparten y se regresan. Otro grupo de ancianos viven con sus hijos o después de estar solo van y terminan viviendo con los hijos. Entonces, el adaptarse a esos cambios también, a ellos también les trae sus consecuencias, nos trae consecuencias a los que vivimos o en el núcleo donde él se inmersa, porque aunque sea nuestros padres, ¿verdad? Este, la dinámica familiar cambia en ese sentido, ¿ok? Entonces, fíjense, primero vamos a ver las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades físicas? Como todo ser humano, la alimentación tiene que ser una alimentación equilibrada y adaptada a su edad. Fíjense lo siguiente, en este caso, a veces ellos, a veces no. En este caso, así como va envejeciendo por edades, pues el intestino y todos sus órganos internos van envejeciendo. Eso lleva a que la alimentación o la digestión de los alimentos sea más lenta, más despacio. Entonces ellos empiezan a comer, inclusive es un poco, pueden empezar a comer menos, pero esa digestión empieza a ser más lenta. ¿Por qué les digo eso? Porque llega un momento en que ellos normalmente plantean comer hasta temprano en la noche antes de acostarse a dormir 2, 3 horas antes. Porque si comen muy cercano al dormir, entonces caen en indigestión. ¿Por qué? Porque su digestión pasa a ser más lenta, producto del proceso de envejecimiento, perdón, de su intestino, ¿verdad? Y eso es normal por el proceso, así como envejecen los ojos que necesitan anteojos o los oídos que necesitan a veces algunos aparatos para oír, el intestino también envejece o todos sus órganos también. Pero en este caso, en la alimentación, hay que estar pendiente de eso. Entonces, darle una alimentación equilibrada. Número uno, es importante. A la edad de repente muchos carbohidratos, cuando tenemos ciertas edades, pues no afectan mucho. Y si le das muchos carbohidratos a un anciano, pues le va a afectar porque no solo va a aumentar de peso, sino que su sistema endocrino, páncreas y todo eso no van a producir la suficiente insulina y entonces podemos generar una serie de cambios metabólicos en eso, ¿no? Adaptado a esa edad, por lo que hablamos ahorita, y a las condiciones en donde está la persona. Si tiene una condición de salud, pues, no sé, hipertenso, pues ajustarlo bajo en sal, toda esa serie de cosas. Eso forma parte del cuidado de nuestros ancianos, así como darle sus medicinas a tiempo, etcétera.
En cuanto a, bueno, entre lo físico y perdón, tenemos el ejercicio. Fíjense lo siguiente, el ejercicio en el anciano tiene que ser caminatas despacio, suaves y cortas. Es importante, ¿no? Que sean cortas, no pueden ser trayectos muy largos porque por lo mismo pues son más lentos, caminan más despacio y pueden, si son muy largas, pueden ocasionar en ellos mucho cansancio o dolor en las extremidades, ¿ok? Es importante también que en los ejercicios, tener en cuenta que muchos ejercicios sean de movilidad. ¿Ok? A veces no es necesario tanto una caminata tan larga como que sea movilidad. Les explico, es como que de estirar, estirando las manos, estirar los hombros, hacer movimientos de rodillas, de cadera, sí, para ir fortaleciendo los músculos, sobre todo las extremidades inferiores, las piernas, porque los músculos pierden al ser mayor, ¿verdad? Tienden a ser como más delgaditos, para que me entiendan, ¿no? Son como más hipotónicos y entonces empiezan a perder fuerza. Y por eso a veces, aunque ellos tengan toda la intención de caminar rápido o levantarse rápido o hacer cosas más con mayor velocidad, pues en este caso se les complica un poquito porque no tienen esa fuerza. Entonces hay que estar pendiente con eso. Su control de médico regular lo ayudaría a mantener esas cosas. Por eso también es necesario lo balanceado de la comida y muchas veces se les indica sus vitaminas y proteínas, etcétera. Por ejemplo, líquidas, ensure, toda esa serie de cosas que hay para que ellos tengan su mejor aporte nutricional, por lo que les había venido explicando que ha disminuido todo eso, ¿no? Es importante también en parte de la salud es la prevención de caídas. Hay que nosotros como ellos, nosotros pendientes de que ellos no se vayan a caer, por ejemplo, hay que estar pendientes, ¿ve? ¿Por qué? Porque ellos, por la inestabilidad que tienen, pues pueden tener más factible una caída. Entonces, por eso es importante pisos. Lo ideal sería pisos antideslizantes, ¿verdad? Bueno, iluminación, que ellos tengan buena iluminación porque ya necesitan ver mejor. Baños seguros, es importante los pasamanos, cuando se vayan a bañar, etcétera. Si vamos a tener entonces a nuestros padres, sería bueno adaptar todo nuestro entorno para que ellos estén seguros y prevengamos todo ese tipo de caídas que pudieran ocasionarles. Si están en un cuarto, dejarles un bombillito prendido para que ellos puedan ver cuando se levantan, no se tropiecen, no se caigan, porque a veces la percepción se pierde cuando se ponen de pie, perdón, se sientan en la cama. Pueden tener mareos y eso le hace poder un poquito perder ese equilibrio necesario para eso. ¿Ok? En cuanto a las necesidades emocionales, fíjense lo siguiente, como todo ser humano, pues necesita ser escuchado, que sea de forma activa y con mucha paciencia, porque a veces te pueden empezar a responder, o sea, ellos hablan y creen que tú no le entendiste o no te oyeron bien y te vuelven a preguntar lo mismo. Entonces hay que hacerlo con paciencia, ¿verdad? Explicarles o decirle las cosas, diríamos que despacio para que puedan entender y procesar más rápido toda la información. ¿Ves? Si ponemos un ejemplo, a veces, por ejemplo, le voy a poner ejemplo, por ejemplo, con mi mamá, me invento para el almuerzo, mamá, haga un arroz y haga un pollo así asado. Entonces, mientras procesa todo eso, ya yo he terminado de decir lo que necesito para el almuerzo, por ejemplo. Entonces, necesito despacio hacer o sea, decirle las indicaciones que le vayas a dar o cualquier cosa o cualquier información, hacerlo despacio, como que con esa pausa lograr que ellos procesen la información y para la próxima orden o la próxima información pues sea captada mejor, porque si no, entonces captan como pedacitos, entonces a veces se desfasan un poquito y eso se los hace sentir mal porque sienten que o que no son escuchados o que nada, como no les tienen paciencia o se sienten frustrados, ¿ok? También hay que tener un poquito de respeto, sobre todo por sus decisiones que ha tomado en su vida, por su historia también. Hay muchas veces que, por ejemplo, no quieren dejar sus casas e irse a la casa de la hija porque aquí les da seguridad, independencia. Es la casa donde vivieron 50 años con su esposo, donde nacieron los hijos. Entonces, el dejar todo lo que ellos han tenido para irse a una casa ajena
ajena entre comillas, ¿no? Es el de la hija, pero sin embargo no es la suya. Entonces eso genera muchos inconvenientes emocionales en ellos. Y como tenemos y sabemos, ellos tienden a deprimirse también bastante. Entonces todo ese proceso pues nos lleva mucho, este, eso lleva mucho, un poquito, no mucho, pero sí lleva su trabajo el ir entendiendo cómo ellos van pensando y eso, ¿no? Hay una cosa muy importante en la parte emocional que ellos necesitan. Este, Primero acompañarlos y hay un término que dice no infantilizarlos. O sea, a veces uno los cuida demasiado como si fueran demasiado como un niñito. Si bien es cierto, en ciertas funciones y eso, pues hay que cuidarlos mucho, pero a veces como que no exagerar para que ellos no se sientan esa parte de inútil, etcétera, ¿no? También a ayudarlos a seguir sintiéndose útiles y amados. ¿En qué sentido? Darles algunas tareas, aunque sean sencillas. Si viven solos y están en su casa, generalmente son como más independientes, porque tienen que cuidar sus matas, tienen que limpiar su casa, etcétera, ¿no? Los que todavía son funcionales en sus casas. Ahora, los que viven en otra casa o están a tu cuidado, hay que ayudarlos a que se sientan útiles. Porque si no, si uno le hace todo, ¿verdad? Si uno les deja todo listo, todo, y ellos no tienen otras cosas que hacer, se empiezan a como quedar muy sedentarios. Y ese sedentarismo que ellos van a tener les juega en contra, primero emocionalmente, segundo físicamente, porque no entran en actividad y se ponen más débiles sus extremidades inferiores, por ejemplo, y etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo los hacemos sentir útiles? Denle una tareita. Si viven con ustedes, pues que les haga el arroz, por ejemplo. Hágame el arrocito que yo hago lo demás del almuerzo. Y ya ellos se sienten algo útil. O barra la casa. ¿Verdad? Así después tú tengas que venir a volver a barrer porque de repente quedaron algunas partes que no están tan bien, puede ser que quede muy bien, ¿verdad? O le dejas esa responsabilidad. Alguna de esas cosas que no implique demasiado esfuerzo físico, porque como sabemos la idea es que ellos hagan esfuerzo físico moderado y que descansen todas esas cosas. Entonces, es importante todo eso, ¿no? Vuelvo y repito, dejarlos sentir útiles y también amados. El ritmo de vida nos lleva a que estamos trabajando, trabaja y trabaja y trabaja y trabaje, ¿verdad? Sin embargo, cuando llegamos, obviamente, pues, este, tenemos que hacer comida, tenemos que atender los hijos, etcétera, etcétera. Pero está tu papá, está tu mamá. Entonces hay que, también dedicarles su tiempo. Ya vamos a ver más adelante cómo poder ayudarnos con eso. Pero recuerda siempre que es como esa persona que está a la espera de que tú llegues, pero que sí, que también necesita ser oído, que tú le dediques 20 30 minutos para cuidar a ellos la parte emocional, ¿verdad? Que te cuenten qué han hecho, qué hicieron, cómo se sienten. Es calidad. De repente no son 3 horas, pero es una media hora, pero de calidad y centrados en eso, no metidos en el teléfono. Ya eso ellos lo agradecen mucho. Ahora, en cuanto a las necesidades sociales, ¿verdad? Necesitan compañía, ¿verdad? Actividades, comunicación. Ellos necesitan esa compañía a veces nos vamos en la mañana, llegamos en la tarde, pero que en el día una llamadita, un mensajito, o si son varios hermanos, uno le escribe y todos, ellas o ellos se sienten acompañados, ¿verdad? Entonces y si ellos viven solos en su casa, pues entonces lo importante es conversar con ellos todos los días, sea por teléfono, un mensajito, cómo amaneciste, cómo te has sentido, cómo te duele las rodillas, cómo va eso. Ya. Eso te lleva, no sé, un minuto escribir eso, ¿verdad? Entonces, ellos se sienten acompañados. Si están solos o si están contigo, pues también eh, es bueno que lo hagan, ¿verdad? Lo otro es también que recordemos, ¿no? Y como decíamos aquí, actividades, recordemos que ellos son parte de nuestra familia, pero a veces no los metemos, no los incluimos en las reuniones familiares porque pensamos que ellos quizás no quieran ir o no pueden caminar o están cansados, ¿no? O simplemente no está anotado en la cuenta, ¿no? Entonces, la invitación es, inclúyelo en las reuniones familiares. Vamos allá, no, que me siento un poquito cansado, yo te llevo al cumpleaños de la prima, vamos un ratito y me regreso contigo.
ya previamente yo sé que si voy con mi mamá y mi mamá no tiene el poder suficiente de tener 6 horas metidos en un cumpleaños, yo sé que ella va a durar 2 o 3 horas, pues yo también sé que 2 o 3 horas me tengo que regresar a casa sin sentirme mal y con el amor, mayor amor de este mundo, ¿no? Igual incluirla en visitas de amigos, en celebraciones, hay un cumpleaños de la prima Tere, vámonos para allá. O vamos a visitar a Mónica que está en su casa, nos vamos para allá. ¿Ves? Hacerlo sentir este, útiles y queridos también. Ojo, también decirles que eso implica, ¿verdad? No salir apurados, porque sabemos que se demoran en vestirse, en peinarse, en acomodarse, en montarse en el carro, en arreglarse, bajarse. O sea, eso es parte de, ¿verdad? De que nosotros también vayamos asumiendo hacer las cosas con tiempo. Si vamos a salir a las 7, pues entonces ya sabemos que 5:30 ya está todo andando, porque sabemos que se demora todo para que llegue todo a su buen término, ¿verdad? En cuanto a las necesidades espirituales y afectivas, fíjense, es importante que ellos, recordar que ellos no solo son cuerpos, ¿no? También son seres con alma y espíritu, eso es muy importante. Y ellos, en la mayoría de nosotros, cuando llegamos a ciertas edades, ¿verdad? Encontramos nuestra fortaleza en nuestra fe, en la fe que profesamos, en nuestro Dios, etcétera. Entonces es necesario que los ayudemos a mantener esa fe, ¿ok? Acompañándolos en la oración, a leerles la Biblia o llevarles los sacramentos. A veces nuestros padres, ya no pueden leer bien, ¿verdad? Entonces, aunque tengan lentes, bueno, si no hay estructural, si no hay algún equipo electrónico que lo pongan grande y que puedan leer, pues le ayudamos a leer un pasaje de la Biblia o el Evangelio del día, no sé, eh, cualquier cosita que te lleve a poderla ella mantener su fe. Hoy es el día del apóstol Santiago. Mamá, vamos a leer la Biblia, vamos a ver el video del apóstol, ¿quién fue? Entonces se ponen a ver los dos en YouTube. Eso lo mantiene vivo, ¿ok? O rezar con ella el rosario, los que son católicos, o por ejemplo, también hacer alguna oración por un familiar enfermo. A veces ellos tienen muchos enfermos, familias enfermas, se enteran, por ejemplo, y sobre todo cuando están mayores, sobre todo las familias, entonces se entristecen mucho. Pero entonces, una forma de ayudarlos es que tú también, en esa necesidad espiritual que ellos tienen de mantener viva y fortalecida su fe, vamos a orar por mi tío Pedro que está pasando por una necesidad y oras 5 minuticos con él. Entonces, lo ayudas, lo ayudas a aumentar su fe. ¿Ok? Te, también puedes ayudarlo a cantar con ellos los signos, etcétera, las canciones de la iglesia, etcétera, ¿no? Todo eso entonces en la parte del acompañamiento y ayudamos a que su fe se mantenga y por eso, por ende, pues esa necesidad de levantarse cada día y buscar horizonte. Si la persona mayor no tiene un por qué levantarse, una necesidad, que voy a levantarme a hacer qué, se nos empieza a quedar en la depresión, en la tristeza, en el encierro de la casa, empiezan a deprimirse. Y eso no está bien, ¿verdad? Porque como toda depresión, pues puede acarrear otras cosas. Y si se hace crónica, pues va a ser peor, ¿verdad? Porque, bueno, el adulto mayor ya piensa que ya está en cuenta regresiva. Entonces, es importante eso. Ojo que es importante que ellos no se sientan así. ¿Ok? También con ellos, hay que compartir recuerdos. Vamos a ver, no sé, si tienen un video del cumpleaños de cuando tenía 5 años. Ay, mira, mamá, vamos a ver el video de cuando yo tenía 5 años. Mira la foto. Ay, mira mi tía. Ay, estaba bella. Ay. Y empiezan a hablar de todos. Mira, ¿quién es esta? No, esta es tu tía tal. Y empiezan, eso activa también, aparte de la serotonina y todo esto, también les activa la parte neuronal porque tienen que empezar a mover esa parte neuronal para los recuerdos, para los pensamientos, para crear nuevos pensamientos, ¿ok? Entonces eso le hace como gimnasia cerebral, ¿verdad? Es más o menos eso, va haciendo como unas veces de gimnasia cerebral,
¿verdad? ¿Qué? Pues mami, cuéntame la historia de cuando fueron a cazar, no sé, en el bosque. Entonces empieza a narrar o como no íbamos para la playa. Entonces eso les hace traer recuerdos y les hace hacer ese tipo de gimnasia cerebral. ¿Ok? O en la música de su tiempo, vamos a oír Leodán, por ejemplo. Es interesante. Entonces todo eso va formando y los va ayudando a mantener activa la mente y como les decía, es tener ese horizonte, el por qué yo me tengo que levantar. Eso es válido para todas las personas. En el adulto mayor es mucho, 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 mucha la necesidad de tener un por qué me voy a levantar, un para qué, ¿ok? Y también, bueno, el contacto afectivo y el propósito diario, lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Ellos necesitan caricias, abrazos, ¿ok? Reírse, chistes, ¿ok? Porque acuérdense que ellos, necesitan sentirse amados, como habíamos dicho anteriormente. Entonces, una forma no solo es haciéndolo en Pacto Rico, sino darle un gran abrazo, un beso todos los días, recuérdate, toda esa serie de cosas. Hacer contacto físico es importante a eso, ¿no? Y y hacer ese contacto físico. Y si son, nuestros padres están en cama, también hacerlos sentir valiosos, sentarte al lado de la cama, agarrarle la mano, abrazarlos, darle ese besito, aunque no se te mueva en la cama, de la cama, porque tiene alguna enfermedad que les permita estar ahí en cama y que no les permita levantarse. Bueno, ahí también es necesario que tú los ayudes con estas cosas, ¿no? Que sepan que su oración, su presencia, su sabiduría están ahí, que están presentes en ti, que es un regalo. Mamá, ora por mí que tengo un examen el día de hoy. Ella se siente importante. Nos ayuda porque es oración, ¿verdad? Pero también la ayudamos a que ella sepa que también contamos con ella y que es necesario para que ella me ayude, todas esas cosas. Entonces, es importante tener toda esa serie de daticos por allí. Ahora, fíjense que nosotros como cuidadores, o los que cuidan, ¿verdad? Los que son cuidados, ¿verdad? Hay varios desafíos que el cuidador experimenta. Fíjense, el primero, el cansancio y la frustración, ¿ok? A veces llegamos con cansancio físico, este, y del trabajo, ¿verdad? Y no tener el tiempo suficiente como para atenderlos también nos da frustración de no poder hacer tantas cosas. Y decirte que eso es normal, pero lo fundamental es que ese cansancio, esa frustración, uno como cuidador, ¿verdad? Lo sepa superar. Tú que eres cuidadora o tú que estás en ese proceso, ¿verdad? Si estás cansada, necesitas descansar. Si tienes frustración, necesitas resolverla. Porque si no, el eslabón más delgado o más débil que va a ser esa persona, adulto mayor que está a tu cargo, es la que va a llevar menos tu atención, menos tus caricias, o no va a estar prestada atención, etcétera. Entonces, volvemos atrás lo que habíamos dicho, pues se nos pueden frustrar y se nos pueden, perdón, deprimir y toda esa serie de cosas. Entonces es importante, no tengan miedo de pedir ayuda a la familia, a la iglesia, a los vecinos, si están solos, pásela, ay vecina, ay, hágale una visita a mi mamá y tómese un cafecito. Uno va buscando, y si es de la iglesia, llama al grupo de oración o una tía, necesito que vayas, primo, mientras yo no pueda en ese momento, por decirles algo, o necesito apoyo para que me ayuden, es válido, pero no hay que tener miedo de pedir esa ayuda, porque es peor el quedarse solo con todo ese sufrimiento y no poder avanzar en eso. Entonces, saber que todo lo que vamos a hacer no es perfecto, ¿verdad? Pero todo lo que tiene y está hecho por amor, todo tiene su valor. Entonces, también eso será recompensado. Acuérdense de validar las emociones, todo lo que sentimos. Es necesario esos sacrificios pequeños que a veces hacemos. O sea, de repente llegamos del trabajo, nos provoca acostarnos a dormir o bañarnos, tomar una ducha, comer y acostarnos a dormir y no saber del mundo. Pero sin embargo, si tenemos esa persona a nuestro lado, pues ese pequeño sacrificio, pues que son invisibles, como dicen por ahí, ¿verdad? Dios lo ve también y sabe que lo estamos haciendo por ellos. Y sin ánimo de buscar una recompensa, es simplemente
agradecer lo que hemos visto. Entonces, nuestras emociones también son importantes que nosotros cuidemos para poder dar una buena atención. Lo propio lo podemos hacer con nuestro marido, con nuestros hijos y en este caso también con los adultos mayores. Pero generalmente ellos son como el eslabón más pequeño. ¿Porque entonces tienden a encerrarse calladitos, se van para allá? No, no te preocupes. Y entonces se nos encierran y entonces tienden a sentirse frustrados ellos también. ¿Ok? Entonces, fíjense, es importante ver lo siguiente para ir ya finalizando, unos consejos prácticos para poder ayudar a este cuidado del adulto mayor, ¿verdad? Y aquí te dejo unos que te pueden facilitar esa parte. Primero, establecer rutinas diarias, ¿verdad? Los horarios, tú tienes un horario, eso te trae calma como persona, el horario, hacer las comidas con tiempo, trata de organizar. Hay cosas imprevistas que obvio que van a salir, que se van a salir de nuestras manos, pero si uno hace rutinas diarias, hace un horario, este, en ese espacio, ¿verdad? Va a entrar esa atención que necesita tu adulto mayor. ¿Ok? Eso es importante. Usar notas y recordatorios visuales como dibujos, alertas, para ayudarles con la memoria. Tú le dejas una notica en la nevera, arroz. ¿Ves? Y a ellos a veces se les olvida, se les olvida. Entonces abren cuando van a abrir, ay, el arroz, ay, ¿verdad que tengo que hacer el arroz para el almuerzo? Van y lo hacen, ¿ok? O le pones una alarmita si tú no la puedes llamar y avisarle. Mamá, cuando suene esta alarma, o papá, ¿ves? Entonces tú lo vas ayudando también, porque recuérdate que a ellos les falla un poquito a veces la memoria y se pueden confundir. ¿Ok? Adaptar las adaptaciones al hogar, lo que habíamos dicho, ¿verdad? Los pasamanos, sillas que sean fuertes y firmes, alfombras que sean antideslizantes. A veces tenemos en las casas unas sillas que son, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, las que dan vueltas, pero no tienen respaldar. Entonces, la persona normalmente a veces no coordina bien algunas veces cuando son muy mayores, ¿verdad? O lo que sea, y se pueden ir para atrás porque pierden entonces, ese cuidado lo tenemos que tener. Entonces, hacer las adaptaciones o que estén en un cuarto donde tengan accesible a todas las cosas. Por ejemplo, si viven en una casa de 2 pisos, pues preferiblemente que duerman en la planta de abajo, ¿verdad? Para que ellos no tengan que estar subiendo escaleras y que puedan arriesgarse a caerse, por ejemplo. ¿Ok? Hay que ofrecerles comidas fáciles de digerir, suaves, pero que sean muy nutritivas y apetitosas, ¿ok? Tampoco comida de hospital, así, esas que no tienen ni color, ni sal, ni nada, no. Hacerlo sabroso, pero que sean suaves, sobre todo en las noches, por lo que les expliqué de que la digestión es más lenta en ese caso, ¿no? Y generalmente tienden a estar tomando varias pastillas, etcétera. Entonces, hazle comida fácil de digerir y hazla suave. ¿Ok? También lo que les dije anteriormente, paciencia con sus tiempos, ¿ok? Ellos, como dice el dicho, ellos fueron pacientes contigo cuando tú eras pequeño, cuando tú aprendías y todo eso. Entonces nos toca a nosotros ser pacientes también con sus tiempos, avisarles con tiempo. Mamá, vamos a ir a misa, pero no se lo digas media hora porque no va a estar probablemente lista a la hora que tú vayas a salir. Porque mientras se visten, tal, todo ese proceso, quitarse la camisa, les lleva tiempo, vestirse, etcétera, ¿no? Y si tiene limitaciones físicas, pues con más. Entonces, hazlo con tiempo para que tampoco ellos se sientan, mal, pues, porque no lo están haciendo a tiempo y empieza toda una serie de cosas a andar todo eso, ¿verdad? Entonces, quiero decirles que el cuidado del adulto mayor también es un cuidado de nosotros. Somos los dos. Porque si yo me cuido emocionalmente, conozco cuáles son sus necesidades o sus expectativas, le pregunto qué pasa, qué deseas hacer, cómo estás sentido, todo eso, voy aprendiendo y ellos se van a sentir amados, como todas esas cosas. Cuidar de ellos es una misión de amor, ¿verdad? Que también nos va purificando y que nos transforma y nos conecta con nuestro entorno. Es parte de nuestra esencia, ¿no? Ser eso. Como habíamos dicho, es un honor cuidarlos, ¿verdad?
como dice el dicho, como dice el mandamiento, ¿verdad? Honrar a tu padre y a tu madre es parte de nuestro proceso, ¿no? En cada tacita de café que le sirvas en casa, en cada cafecito, una palabrita de cariño, en cada sonrisa que le dé, son cosas que ellos los aprecian mucho que a veces en vez de escribirle textos por WhatsApp o de qué sé yo, les gusta que le mandes una nota de voz porque te oyen, te hacen sentir cercanos, por ejemplo. Es importante invitarlos, como dijimos, a compartir experiencias. Entonces, si tienes la bendición de tener cerca a tus padres, abuelos o a los ancianos en tu comunidad, incluso a veces son los ancianos de la comunidad, hay que aprovecharlos como fuente de sabiduría, ¿verdad? También escucharlos, abrazarlos, porque nosotros también vamos para allá, no es que nos vamos a, a quedar siempre jóvenes, entre comillas, ¿verdad? No es que nos vamos a quedar siempre jóvenes y también entonces vamos a tener esas necesidades para con nosotros, que tengan nuestros hijos y todas esas cosas. Entonces, con esto pues he terminado esta parte del cuidado del adulto mayor. Quiero dejar como último pensamiento lo siguiente. Eh, el adulto mayor es como nos vamos a ver nosotros. ¿En qué sentido? Pues nosotros vamos para allá, ¿verdad? Como decía el abuelo de mi esposo, como me veo, te veré. Como te ves, me vi, pero como me veo, te veré. Entonces, pero más allá de eso es amarlos, respetarlos, quererlos y cuidarlos. Yo creo que son básicos esos cuatro verbos para que ellos se sientan bien, para poderles se sientan amados y que también se dejen amar. ¿Ok? Es importante. Entonces, bueno, les agradezco su presencia y vamos a ver si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto la responderé.